¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad, su semblanza se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que se quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñaría de él para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, es que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueños en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Bueno, vamos a orar, hermanos, y pedir a Dios que nos ayude para poder expresar estos versos. Amén. Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, considerándonos muy necesitados de ti, Señor, muy necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Sabemos, Señor, que cada día, Señor, se acerca tu venida, y también sabemos, Señor, que cada día te fallamos y te pedimos misericordia. Te rogamos también por tu palabra, Señor, que me ayudes a poder expresarla, a poder exponerla, y que salgamos edificados, consolados, exhortados. Y te doy gracias por este privilegio inmerecido que nos das de poder predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Este es el tema número 10, hermanos, que como título es Conduciéndonos con sabiduría. Hemos estado, hermanos, desarrollando este libro de Eclesiastés ya por algunas semanas, donde el tema central del predicador es que quiere que entendamos que todo lo que hay en esta vida pasajera es simplemente vanidad.
Hemos hecho mención también que en el contexto de Eclesiastés el pueblo de Israel gozaba de una prosperidad material, y esta prosperidad material había desviado el corazón de este pueblo, ya que este pueblo quería más y más. Y por eso que Salomón les predica, para dejarles saber que no hay nada de lo que hay en este mundo nos podrá traer una verdadera satisfacción. Este pueblo, en ese desenfreno de querer más y más, pasaban unos por encima de otros. Y estamos hablando de un pueblo que conoce la palabra, de un pueblo que conoce la palabra de Dios. No estamos hablando de un pueblo ignorante, sino de un pueblo que conoce la palabra. Por tanto, el predicador, al ver eso, ha hecho un coelet, una asamblea, donde ha reunido a este pueblo para expresarle su experiencia, cómo él le dedicó sus mejores años a lo pasajero, a lo terrenal, y le deja saber que no encontró ninguna satisfacción en todas las cosas que probó su corazón, ya que Eclesiastés también nos dice cómo se ve la vida de alguien que tiene abundancia material, pero sin Dios. Es la biografía de Salomón en su juventud. La palabra vanidad en este libro la encontramos 28 veces. Y nosotros al leer Eclesiastés, hermano, Dios constantemente nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad se traduce como vapor, pasajero, frustración, transitorio, vacío. Es decir, Salomón, al hablar de su experiencia, de cómo le dio sus mejores años al placer, al final se encontró vacío, insatisfecho, frustrado, y Salomón constantemente repite que nada de lo que hay en este mundo lo pudo satisfacer. Usted sabe, hermano, que la mejor manera de aprender algo es usar la repetición. Usted lo va a ver en la palabra de Dios. ¿Recuerda la escuela? Cuando decían, tengo que portarme bien, tengo que escribirlo 100 veces, tengo que portarme bien, porque una de las mejores formas de aprender es la repetición. Y es por eso que aquí constantemente aparece la palabra vanidad de vanidades. Bueno, de la misma manera, hermano, que constantemente el libro de Eclesiastés nos repite, vanidad de vanidades, el predicador nos deja saber constantemente a través de todo este libro que nada nos va a poder llenar, satisfacer, a menos que Dios no esté en la vida de nosotros. Más adelante, Salomón, hermano, para que este pueblo entienda que lo mejor que podemos hacer es temer a Dios. Fíjese lo que hace Salomón, nos lleva en su predicación a la casa de luto y dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Salomón en su predicación lleva a este pueblo y a nosotros a la casa de luto para que reflexionemos que la vida simplemente, hermano, es corta. Porque pregunta, hermano, ¿qué hacemos en un funeral a diferencia de una fiesta? Reflexionamos. Reflexionamos que el próximo, el que pueda estar en ese ataúd, puedo ser yo o puede ser usted. Aunque usted diga, no, que sea usted, pastor. Bueno, usted también va a estar ahí, si no viene el Señor antes. Reflexionamos, hermano, que no vale la pena vivir esta vida en contiendas. Reflexionamos lo débil que somos. Reflexionamos lo frágil que somos. Después de que Salomón lleva a este pueblo en su predicación a la casa de luto, desde el verso 3 hasta el verso 29 del capítulo 7, les dice que tengan una vida equilibrada. Es decir, Salomón, hermano, les deja saber que lo mejor que pueden hacer en esta vida es viviendo, teniendo temor de Dios. Salomón les deja saber que lo mejor que pueden hacer en esta vida es vivan para la gloria de Dios. Mas sin embargo, ese vivir para la gloria de Dios, Salomón les deja saber que no piensen que aunque vivan para la gloria de Dios, todo les va a salir bien. No todo nos va a salir bien, aunque usted viva para la gloria de Dios.
Más adelante Salomón le dice en el verso 16 del capítulo 7, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso. Si Salomón no está diciendo que no seamos justos, no. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo que no creas que por tu justicia Dios tiene la obligación de recompensarte. No. ¿Por qué? Porque nadie se puede justificar, hermano. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y Salomón nombra un pecado en el cual todos los que estamos aquí hemos caído en más de alguna ocasión. ¿Qué pecado? El de la calumnia. Todos hemos caído en ese pecado. El de hablar de otros. El sentirse que nuestra justicia es mejor que la de otros. Así que Salomón dice, no te creas que por tu justicia eres mejor que otros. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y Salomón concluye diciendo en el verso 29 del capítulo 7, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí concluye Salomón en el capítulo 7. ¿Qué está diciendo Salomón, amados hermanos, en el versículo 29 del capítulo 7, cuando dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, está hablando de Génesis, hizo al hombre recto, está hablando de la creación, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué está diciendo Salomón cuando dice esto? Salomón está diciendo, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo de injusticia. Vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo de decadencia. Por lo tanto, ahora Salomón en los versos siguientes que vamos a abordar le dice, sean sabios en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Sí me explico, hermanos? Una vez que Salomón les dice, sean equilibrados, vivan para la gloria de Dios, no se apoyen en su justicia, sino en la gracia de Dios. No crean que por ser justos no van a pasar adversidades. Ahora Salomón le dice en estos versos que este mundo caído, donde somos pasajeros, Salomón le dice, sean sabios en su manera de vivir. Es de sabios venir al culto, hermano. No es de sabios quedarse, a menos que sea una emergencia. Salomón le dice en estos versos, condúzcanse con sabiduría en este mundo caído. Y lo primero que hace Salomón, hermano, en este capítulo 8, versículo 1, es, da una pregunta retórica. ¿Y qué pregunta es? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Dice el verso 1, ¿quién como el sabio? ¿Estamos ahí? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad, su semblante se mudará. Mira lo que dice Salomón. Si Salomón termina diciendo en el verso 29 del capítulo 7, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo donde la maldad va de aumento. Por lo tanto, en este mundo caído, dice Salomón, ¿quién como el sabio que sabe cómo debe de conducirse? ¿Quién como el sabio que en medio de un lugar hostil, en un lugar contrario a la verdad de la palabra de Dios, pueda conducirse y hablar de una manera que Dios sea glorificado? ¿Quién como el sabio que sabe hablar cuando tiene que hablar y sabe callar cuando tiene que callar? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio que sabe escuchar? ¿Quién como el sabio que sabe en qué momento actuar?
¿Quién como el sabio que sabe recibir la corrección? ¿Quién como el sabio que sabe disciplinar su lengua? ¿Quién como el sabio que sabe cómo actuar ante la crítica? ¿Quién como el sabio que sabe cómo se tiene que conducir ante la presión, ante la crisis, ante la enfermedad? ¿Quién como el sabio que sabe qué hacer cuando hay diferencias unos con los otros? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio que ha entendido que nada de lo que hay en este mundo pasajero lo va a poder satisfacer? ¿Quién como el sabio que sabe cuándo tiene que esperar y cuándo tiene que avanzar? Cuándo tiene que callar y cuándo tiene que hablar. Cuándo tiene que esperar y cuándo tiene que actuar. ¿Quién como el sabio? Es de sabios también a veces callar. Es de sabios también a veces hablar. Es de sabios a veces también esperar. Es de sabios también a veces avanzar. Salomón ha dicho: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversidades. Es decir, Salomón está diciendo que vivimos en un mundo caído, por lo tanto, ¿quién como el sabio que se sabe cómo conducir en este mundo caído que va de mal en peor? Va de mal en peor, va de mal en peor. Cuando Daniel, hermano, llega a Babilonia, Daniel sabía dónde llegaba y se condujo con sabiduría. Daniel no dejó de tener comunión con Dios. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel sabía que llegaba a un país donde todo lo que se hacía era contrario a lo que él creía. Por lo tanto, él tuvo que actuar con sabiduría. Él no llegó diciendo: hijos del diablo, van a ver, esto dice la palabra. No, él no llegó así. Actuó con sabiduría. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel sabía que él no podía cambiar las cosas. Y él sabía que las cosas no se iban a hacer a su manera, porque a veces, hermano, podemos llegar a pensar que las cosas se tienen que hacer a mi manera, y no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Cuando Daniel llegó a Babilonia, actuó con sabiduría. Es decir, en las palabras del Señor, hermano, vemos personajes que actuaron con sabiduría en medio de un mundo ajeno a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 9:25, cuando Pablo está en Damasco después de su conversión, dice la Escritura que predicaba en las sinagogas. La Escritura dice que la gente quedaba atónita. Pablo en su predicación claramente exponía que Jesús era el Mesías, tanto que los judíos de Damasco guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 9, versículo 25. ¿Qué hicieron los discípulos? No actuaron como los de la superfe. No dijeron: no, yo soy el ungido, ahorita voy a mandar que les caiga fuego. No. La Escritura dice que los discípulos tomaron a Pablo de noche y lo bajaron por el muro. ¿En qué, hermano? ¿Se acuerdan qué? En una canasta. Es decir, actuaron con cautela. Actuaron con sabiduría. Dice la pregunta que está haciendo Salomón: ¿quién como el sabio? ¿Qué es ser sabio, hermanos? Ser sabio es saber cómo actuar. Saber cómo actuar. Ser sabio no es simplemente tener conocimiento, sino aplicar el conocimiento a mi conducta. Ser sabio es saber cuándo debo de callar. Ser sabio es saber cuándo debo de aceptar un error. Eso es ser sabio.
Ser sabio es saber que no siempre yo voy a tener la razón. Hermano, no siempre yo voy a tener la razón. Usted no siempre va a tener la razón. Su esposo no siempre va a tener la razón. Su esposa no siempre va a tener la razón. Reconocer que no siempre voy a tener la razón. Ser sabio es entender que las cosas no siempre se van a hacer como yo pienso, como yo creo o como yo lo interpreto. Ser sabio es saber cuándo hablar. Ser sabio es saber qué hacer en un momento cuando tengo yo fricción con otros. Ser sabio es saber cómo me conduzco. Eso es ser sabio. Amén, hermanos. La versión lenguaje actual dice: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. No lo vamos a saber todo, hermanos. No, simplemente no lo vamos a saber. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. La pregunta: ¿por qué dice esta traducción? El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Respuesta: porque el sabio sabe cómo tiene que conducirse en este mundo caído. Amén. Ahora, desde el verso 3 hasta el verso 8, Salomón expone, mire bien, que es de sabio someternos a las autoridades superiores. Fíjese bien, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Repito, desde el verso 3 hasta el verso 8, Salomón expone que es de sabio someternos a las autoridades superiores siempre y cuando éstas no vayan en contra de la palabra de Dios, porque Salomón va a hablar del rey. Y en el contexto, un rey, hermano, tenía la potestad de quitar vidas, de matar, de hacer lo que él quería. La pregunta es, ¿dónde Dios pone autoridades? En el gobierno. Salomón va a hablar del rey. ¿Dónde Dios pone autoridades? En el trabajo, porque esto es aplicable para todo. ¿Dónde Dios pone autoridades? En la iglesia. ¿Dónde Dios pone autoridades? En casa. Ahora, si usted examina en todos esos lugares donde Dios pone autoridades, en el gobierno, en el trabajo, en la iglesia, en casa, por lo regular nos cuesta someternos. Nos cuesta, tenemos que reconocer que nos cuesta someternos. Tenemos que reconocerlo. Y Salomón dice, sé sabio. Pregunta, ¿nos cuesta someternos, hermanos? Sí, nos cuesta. Nos cuesta someternos a las autoridades de gobierno, donde siempre estamos buscando cómo sacarle la vuelta al gobierno, cómo transar. ¿Sí cuesta? Claro que sí cuesta. Nos cuesta someternos en el trabajo porque el jefe que tengo es mormón y ni modo, no tiene modo para mandar. ¿Te cuesta? Claro que te cuesta. Es que yo soy hijo del rey. ¿Cómo me va a mandar ese mormón? No, Dios dice que te sometas. Si no te está pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. Nos cuesta someternos a las autoridades de la iglesia solo porque las cosas no se hacen como yo pienso. Nos cuesta. Nos cuesta. Nos cuesta someternos a las autoridades que Dios ha puesto en casa, hermanas. Les cuesta. A los hijos les cuesta someterse a sus padres y obedecer las reglas. Les cuesta. La realidad es que nos cuesta someternos. Y cuando nos cuesta someternos, constantemente estamos tirando piedra y cuidado, ya que Dios ha puesto autoridades. Vaya y tírele una pedrada a un policía. Bueno, no lo haga. A ver qué le va a pasar. Vaya y tírele una pedrada a su jefe inmediato en su trabajo. Vaya a ver qué le dice. Ya no le quiero decir que le tire pedradas al pastor, ¿verdad?
La realidad es que nos cuesta, hermano. Pero la pregunta es, ¿quién pone las autoridades? ¿Quién ha dicho que la autoridad, la cabeza del hogar es el varón? ¿Quién ha dicho eso? Es Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué dice Pablo acerca de empleador, trabajador? Sométanse. Palabra de Dios. Decir una vez que Salomón dice ser sabio en este mundo caído. Ahora Salomón hablará en estos textos siguientes de las autoridades que Dios pone a las cuales debemos de someternos. Va a hablar del rey siempre y cuando no agreda nuestra fe. Esto lo quiero puntualizar. Siempre y cuando no agreda nuestra fe. Y hablará específicamente del rey. Pero eso no evita cualquier autoridad que Dios pone. Verso 2. Mira lo que dice. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra de juramento de Dios. Verso 3. No te apresures. Mira lo que dice. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Verso 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que Dios puso autoridades para que nos podamos someter siempre y cuando esto no agredan a nuestra fe. Ejemplo, a las hermanas hay muchas cosas que no le gustan de sus esposos, eso lo sabemos nosotros, pero eso no le da el derecho a que sean rebeldes con ellos. A los esposos no les gustan muchas cosas que hacen sus esposas, pero eso no le da el derecho que le den un maltrato y seamos ásperos con ellas. Eso no nos da el derecho de eso. En el trabajo hay muchas cosas que no le pueden llegar a gustar de los jefes, pero eso no le da el derecho de estarle tirando piedra al jefe todo el tiempo. Ahora, si hay algo que es en contra de la voluntad de Dios impuesto por el rey o por el gobierno, debemos de negarnos rotundamente. Si hay algo que tu esposo te induce a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, dije fuera de la voluntad de Dios, que ofende a Dios, ahí sí no. O viceversa. ¿Sí me explico, hermanos? Si hay algo que es contra de la voluntad de Dios impuesto por el rey o por el gobierno, debemos de negarnos rotundamente. Ejemplo, si en la escuela comienzan a enseñar a nuestros hijos que los niños pueden ser niñas y las niñas pueden ser niños, ahí nos tenemos que negar rotundamente. Ahí sí. La madre de los puritanos Wesley, Susana Wesley, la historia dice que cuando se dio cuenta que en las escuelas les comenzaron a enseñar el ateísmo, ella se negó de mandar a sus hijos a la escuela. Los Wesley, ellos fueron de los puritanos, tremendos predicadores. Cuando le preguntaron a Susana Wesley por qué no mandaba a sus hijos a la escuela, ella dijo: prefiero yo tener hijos brutos y santos que hijos inteligentes y diablos. Y si usted examina la vida de ellos o la biografía de ellos, fueron tremendos predicadores, tremendos hombres usados por Dios. Y cada vez que le iban y le preguntaban, esa era la respuesta de ella. Iban y le preguntaban y eso respondía cada vez que le preguntaban: yo prefiero tener hijos brutos y santos que hijos inteligentes y diablos. Es decir, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Sí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la ley impuesta por el rey, si la ley impuesta por el gobierno, si la autoridad en casa, si las autoridades en el trabajo, si las autoridades en la iglesia no agreden nuestra fe, el mandato es a someternos.
y no estar constantemente tirando piedras. Es a someternos. Si no están agrediendo mi fe. Pero usted tiene que examinar las predicaciones. Tiene que examinar lo que se predica. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo, discierne, sé sabio, no actúes precipitadamente. Es decir, en el contexto de ese tiempo, si una persona resistía al rey, imagínense, al rey, porque las cosas se deben hacer como esta persona piensa, el rey podría darle muerte. Y Salomón dice, sé sabio y discierne. Discierne. ¿Qué aplicación nosotros podemos sacar, hermano, de esto? La aplicación es que mientras no agreda nuestra fe, la orden es a someternos. Mientras no agreda nuestra fe, la orden es a someternos. Salomón está diciendo que no podemos pasarnos la vida todo tiempo siendo insujetos en el gobierno, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, aclarando mientras no agredan nuestra fe. Toda la vida echando piedras, toda la vida. Aclaro, mientras no agredan nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay un suceso que nos va a acontecer. ¿Qué suceso? Si no viene Cristo antes, vamos a morir. ¡Vamos a morir! Dice el verso 6. Porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio. ¿Se da cuenta? Hay que discernir el tiempo. Porque el mal del hombre es grande sobre él. La Nueva Traducción Viviente dice, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Y si Salomón dice, sé sabio en entender que todo tiene su momento. Hermano, todo tiene su momento. Hay que hablar cuando tenemos que hablar y hay que callar cuando tenemos que callar. Todo tiene su momento. Hermano, va a haber momentos donde tenemos que hablar y momentos donde tenemos que callar. Va a haber momentos donde tenemos que actuar y momentos donde tenemos que esperar. Por lo tanto, no te precipites. Repito, cuando Daniel llegó a Babilonia, actuó con sabiduría. Verso 7, pues no sabe lo que ha de ser. Y él cuando ha de ser, ¿quién se lo enseñará? La Nueva Traducción Viviente dice además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Verso 8. Y mira lo que está por suceder. ¿Qué es? Algo eminente que a todos nos va a ocurrir es morir. Es morir. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Verso 8. Mira lo que dice. ¿Estamos ahí? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay. La Nueva Traducción Viviente dice, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte, nadie. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y en enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Una cita obligatoria tenemos, hermano. Salomón está diciendo, sé sabio en cómo te conduces, porque un día tenemos una cita. Usted y yo tenemos una cita. Si no viene el Señor antes, tenemos una cita. Tenemos una cita donde si no viene Cristo antes, esa cita es obligatoria. Por lo tanto, la exhortación es que nos conduzcamos sabiamente, reconociendo a las autoridades impuestas por Dios y no agrede nuestra fe. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Eso lo dijo Salomón, hermano, hace más de 2000 años. La ciencia ha avanzado y el hombre no puede.
Porque el que da la vida es Dios, el que quita la vida es Dios. Y Salomón dice que va a haber un momento donde Dios diga: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y usará Dios lo que sea. Puede usar el rey, puede usar una enfermedad, usará lo que sea cuando Dios diga: hasta aquí. Hermano, cuando Dios decida qué día vamos a morir, nadie lo va a poder detener. Aprovechemos el tiempo, hermanos. No hay armas para tal guerra. Ejemplo, si Dios decide que alguien muera de una enfermedad, aunque visite los mejores médicos, aunque le den la mejor medicina, aunque la ciencia le dé esperanza, aunque haya ayunos y muchas oraciones, si Dios decide que muera, va a morir. Porque hemos acuñado la oración tiene poder. No. Esa frase está mal. Dios es el que tiene el poder. Hemos acuñado eso, la oración tiene poder. No. Dios es el que tiene poder. La oración es un medio de entender y aceptar la voluntad de Dios. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que da vida. Y Dios es el que quita la vida también. Tenemos una cita, hermanos. ¿Cómo nos estamos conduciendo ahora? Ahora, desde el verso 9 hasta el verso 17, Salomón expone la injusticia de la vida y la justicia de Dios. Tarde que temprano, Dios va a hacer justicia. Es decir, Salomón vuelve a exponer que vivimos en un mundo caído y que habrá un momento donde Dios traerá juicio. Verso 9: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol. En todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. La Nueva Traducción Viviente dice: he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre debajo del sol, donde las personas tienen poder. Mira lo que dice esa traducción: tienen el poder para herirse unas con las otras. Si Salomón ha observado de personas que están en puestos de eminencia, como el rey, donde se les hace fácil herir a los demás, y aún también eso lo podemos nosotros trasladar a la iglesia. Porque vemos en ocasiones que con qué facilidad, hermanos, nos herimos a veces, con qué facilidad nos lastimamos. Vemos con qué facilidad, por falta de sabiduría en cómo actuar, nos dañamos, nos golpeamos, nos lastimamos unos con nosotros cuando somos el cuerpo de Cristo. Vemos a veces con qué facilidad, por falta de someternos a Dios, nos dañamos unos a otros. Vemos con qué facilidad, por no entender que hay momentos donde tenemos que callar y hay momentos donde tenemos que esperar, nos lastimamos unos con nosotros. La versión lenguaje actual dice: me he dedicado a tratar de entender lo que se hace en esta vida. He visto casos en que unos dominan a otros, pero al final todos salen perjudicados. La manipulación. Y en el verso 9, la Nueva Traducción Viviente dice: he reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre debajo del sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Usted sabe, hermano, que nos podemos lastimar si nosotros queremos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo a los Gálatas? Cuando uno estaba en que la ley, estaban peleando con los judaizantes. Cuidado que no os mordéis. Cuidado. Y consumáis. La palabra morder que usa Pablo está hablando de un animal, de bestialidad, hermano. ¿Quién como el sabio?
Si de por sí, hermano, vivimos en un mundo caído, la agenda contra nuestros niños es una agenda diabólica en las escuelas. Es una agenda diabólica. ¿Y la iglesia? ¿Qué? Nos estamos lastimando unos a otros. ¿Quién como el sabio? Verso 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Gloria a Dios. No esperemos el aplauso de nadie, no esperemos la adulación de nadie, no esperemos el reconocimiento de nadie. Hagamos la voluntad de Dios nada más. Es todo. ¿De qué nos sirven que nos reconozcan? Y de nada. Que apóstol con divinidad y no sé qué tantos títulos ya hay. Somos siervos inútiles. Esa es la realidad. Verso 11, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer mal. Es decir, porque Dios no les trae juicio en el momento, ellos siguen haciendo mal en este mundo caído. Bueno, Dios les va a traer juicio tarde que temprano. Aunque el pecador haga mal 100 veces, verso 12, y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Aquí está diciendo Salomón, estamos en un mundo caído, sé sabio, condúzcanse sometiendo a las autoridades que Dios ha puesto, siempre y cuando no agredan nuestra fe. Vamos a morir, teme a Dios, vive para la gloria de Dios. En este mundo caído existe la manipulación de gente que está en eminencia. Esto se da mucho con los ministros que manipulan a la grey. La tienen ciega con sus mensajes. Verso 13. Y que no le irá bien al impío, no le va a ir bien, ni serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre, y que esto que le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque a quien ni de noche ni de día ve sueños en sus ojos. Verso 17, y he visto todas las obras que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Quién como el sabio que se goza con lo que tiene? Si es poco, con eso se goza. Amén. Salomón concluye diciendo, disfruta lo que Dios te da. Come, gózate, teme a Dios. No trates de alcanzar algo que Dios no te va a dar. Descansa en su voluntad, descansa en su soberanía. Sé sabio en cómo te conduces. Es decir, el predicador ya nos ha mostrado cómo vivir en este mundo caído,
y nos ha enseñado cómo debemos de vivir con nuestras limitaciones. Amén. La pregunta de hoy, hermano, ¿quién como Él sabe? Nos ponemos de pie. Seguimos el próximo viernes.